estimado presidente, además diputado de la región del Biobío. Saludo también a todas y a todos los diputados y diputadas presentes, pero con especial cariño también a la gente del Biobío. Están acá en la sala también representados y, y por estas cosas de mi ataque de vejez, señora Clara, no pillaba el Zagardía. nombre, no pillaba el nombre no, señora Clara Zagardía, diputada del Distrito Sur de la región, y también está conectada la diputada Joana Pérez, ahí está con el nombre abajo, así que me sale más fácil, perdón, y saludo también al resto de los parlamentarios presentes, a Andrés, Joanet, lo vi al diputado Radjev, pero bueno, había a Beltrán, estaba también el diputado presente, así que afectuoso saludo. A mis colegas también, a Oscar y a Luciano, que como decía Oscar, hemos venido trabajando hace ya varios meses. Nosotros nos quemamos de una forma muy brutal las tres regiones en el mes de febrero de este año. Y, y lo que voy a tratar de presentar, en parte es lo que pasó en la región del Biobío, pero también son conclusiones de los que han venido trabajando los equipos de Araucanía y de Ñuble junto con los del Biobío. Nos hemos retroalimentado en buenas prácticas para abordar la contingencia y para pensar en el futuro. Eh, la estructura de lo que queremos presentar hoy día es cómo llegamos a la situación de emergencia, cómo funcionó la emergencia, eh, pero también hay una mirada muy fuerte por a qué va a pasar en algunos meses más, porque las condiciones globales hacen prever que nos vamos a tener que enfrentar a riesgos de la misma naturaleza. Por lo tanto, una gran parte del esfuerzo, y tal como decía Oscar, se ha estado trabajando sin solo trabajando, sin noticias, sin declaraciones, es qué podemos hacer las personas que vivimos en la región para, aprendiendo de los incendios que tuvimos en febrero, llegar en una mejor condición a la temporada estival, que los incendios parten en agosto eh, y duran hasta mayo. Acabamos de terminar la temporada de incendios el mes pasado y ya en agosto vamos a volver. Y eso es algo que nunca habíamos vivido. La temporada de incendios tradicional era de 5 meses. Hoy día la temporada de incendios es de aproximadamente 8 meses. Entonces, eh, vamos, me ayuda Julián ahí tú. Yo te voy a ir pidiendo ayuda para ir pasando las láminas eh, que se resisten a pasar, pero ¿Ya pasarán? ahí vienen. Ya. En, primero, una pequeña reseña. Ustedes esto lo tienen visto en general, por cierto. Nosotros en particular diremos, lo primero de todo, 16 personas muertas en el Biobío. Eh, esto es bien importante, lo voy a tratar de decir 2 o 3 veces durante la presentación. Principalmente esas personas murieron las primeras 48 horas, entre el día 2 y el día 3. Y esto es extremadamente relevante porque el tipo de incendios al que nos enfrentamos es distinto. Son incendios que se llaman de sexta generación. No son incendios que responden a la hipótesis que se hablaba de 30-30-30. 30 grados de temperatura, 30 kilómetros por hora el viento, menos de 30 por ciento de humedad en el suelo. Nosotros nos enfrentamos a incendios de sobre 70 kilómetros por hora el viento, sobre 40 grados de temperatura y menos de 10% de humedad. Por lo tanto, estamos ante una tipología distinta de incendios. Incendios que se comportan mucho más agresivamente y respecto de los cuales la humanidad está conociendo en los últimos 6 años aproximadamente. El primer atisbo de este tipo de incendios que tuvimos, eh, uno bien concreto que le podría decir, son los de Valparaíso, que además ocurren donde no hay sector forestal. Eh, les debo decir de lo que he podido averiguar y estudiar, este tipo de incendios están ocurriendo en Finlandia, están ocurriendo en Rusia, hoy o hace unas semanas atrás estaban ocurriendo en Canadá. Lo que quiero decir es que hay un riesgo distinto y por lo tanto, cuando uno tiene un problema distinto, en definitiva debe aprender para poder obrar de una manera distinta a la tradicional. Bueno, 16 fallecidos dentro de la primera semana, 18 en total fallecieron en la región, 7.000 personas afectadas, de esas casi 6.000 en la categoría de damnificadas. Esto ya es una dificultad porque la gente es difícil entender la diferencia entre afectado y damnificado, pero nuestra normativa no ayuda a tener un buen dimensionamiento de lo que le pasa a las personas. 200.000 hectáreas quemadas, 221 incendios,
3.399 estructuras dañadas, de las cuales 1.785 son casas. Fíjense que hay al tiro viene entre paréntesis y dice, bueno, pero las mediaguas que vamos a entregar como país son 1.239. ¿Por qué es el diferencial? Porque hay iglesias evangélicas, hay recintos donde las personas tienen sus casitas en la zona rural, hay algunas segundas viviendas, eh, pero también, no sé, las campeonas de remo nuestras de Chile y de la región tenían su casita de entrenamiento que la armaron para sobrellevar la pandemia. Bueno, hay una diversidad de cosas que no quedan recogidas por nadie. Todas las catástrofes dejan la atención a algunas personas porque además de eso, de esas 1.239 que son reconocidas, no todas de esas van a poder ser asumidas por el Ministerio de Vivienda. Vamos a la siguiente. Eh, Fíjense que también otra cosa que nos pasa es que se ha señalado que este es un incendio que afectó a las dos grandes marcas forestales. Y eso tampoco es cierto. Las dos grandes marcas forestales eh, perdieron 65.000 hectáreas de 200.000. O sea, el grueso de lo que se perdió no es patrimonio de Arauco ni de CMPC. Es muy importante decir, fíjense que son casi 160.000 hectáreas que se quemaron en total de bosques. De, aquí hay bosques de empresas forestales, de pequeños agricultores, pero son 200.000 las hectáreas que se quemaron. O sea, hay 40.000 que corresponden a otras cosas. ¿A qué otras cosas corresponden? Corresponden a praderas y matorrales y a campo. A campo. Eh, el, Ahora, las grandes empresas son 65.000, 66.000 hectáreas, pero después están los pequeños propietarios, los bosques nativos. Este es un incendio que no distingue. Son muchos incendios, además, porque eran 221 los incendios que se generaron durante ese mes. Voy a hacer una alusión a eso más adelante. Vamos. Los datos se los vamos a dejar, por cierto. Eh, Hablaba algo de esto de los wildfire, que es el nombre en inglés que le ponen a este tipo de incendios de sexta generación. Eh, el riesgo se da, eh, voy a tratar de hacer una figura, no sé si soy tan hábil como para poder explicarlo, pero si alguno de ustedes recuerda cómo eran la bomba atómica, que era como una especie de hongo. Bueno, lo que ocurre con este tipo de incendios es que se produce una figura así, cambia bruscamente el producto de los 40 grados de calor, la fuerza del viento en esos lugares, y en vez de hongo lo que usted tiene es un montón de pavesas que están dando vuelta movidas por el viento, pavesas que pueden saltar hasta más de 1 kilómetro de distancia. De hecho, para los que son de la región y conocen el río Biobío, las pavesas saltaban de Nacimiento o de Santa Juana hacia San Rosendo y Hualqui. Esa era la fuerza. Por eso el incendio que nace en la Araucanía el día 1 es capaz de pasar por sobre Nacimiento y llegar a Santa Juana, el lugar que ustedes fueron, en cosa de horas. En cosas de horas lograba llegar. Y esto es muy peligroso. Ahora, lo que uno puede decir es que sabíamos que iba a pasar eso. Sabíamos, eso es a ciencia cierta, pero la forma en que está organizado el Estado, que está subdividido en múltiples organizaciones, incluso no todas dependiendo del gobierno central, porque también están los gobiernos locales, los gobiernos municipales que tenían sus responsabilidades, hace que cuando la tarea es de tanta gente, la capacidad de ordenarse para poder asumir eh, a la medida de lo que se necesita la emergencia, se ha asumido con menos precisión. ¿Ah? Vamos a la siguiente. Y fíjense que la CONAF hizo el esfuerzo de invitar a las comunas. Primero, algunos meses antes hicieron una reunión para decir viene el invierno. Así como ahora se hizo una la semana pasada para decir viene el invierno, ahí se hizo viene el verano y en el invierno hay riesgo de incendios. Esas son reuniones que se hacen bastante mal, ¿ah? Las genéricas, porque son unos PowerPoint con unos textos inteligibles y llegan los subrogantes de los subrogantes a esas reuniones. Hay un trabajo que puede ser mejorado desde la pura gestión. Eso no cuesta dinero, pero hay que hacerlo distinto. Y luego, cuando se sabía 2 semanas antes, porque uno puede adelantar con 2 semanas de anticipación el
punto de incidencia, esto lo sé porque los incendios del 2016-17, que arrasaron entre otros lugares, Florida, Quillón, eh, Tomé, Coelemu, por decir algunas comunas, eh, nos pasó lo mismo, nos avisaron 15 días antes. Bueno, CONAF empezó a llamar a las municipalidades y las municipalidades no llegaron a las reuniones. Yo podría decir, Curanilahue llegó y Curanilahue no tuvo casi pérdidas. En general tenemos un problema. La estructura de emergencias que se da por supuesta desde el Servicio Nacional de Prevención de Desastres dice, nos vamos a sentar en las municipalidades, pero en las municipalidades cumplen con decirle el señor funcionario de emergencias es fulanito o fulanita de tal, y esa persona a la vez es funcionaria de varias otras cosas. En realidad no hay. Vivimos en una mentira, en una entelequia que es falsa. Eh, la, la- el- la labor de prevención se hace con brechas muy grandes. Eh, Cualquiera sea el gobierno. ¿Ah? Yo trabajé, el incendio que le comentaba era el gobierno de la presidenta Bachelet, antes habíamos tenido ahí mismo otro incendio en el gobierno del presidente Piñera, o ahora tuvimos en el gobierno del presidente Boric. Lo que se ha hecho normativamente no tiene un correlato con la realidad. Eh, Además, tenemos una forma de organización de los recursos que está, yo diría que es de sábanas cortas, para usar un chilenismo, pero fíjese que el incendio que afectó al Biobío entre el 2016 y el 2017 se escapó de control porque los brigadistas del Biobío estaban atajando se habían sumado a quienes estaban protegiendo Valparaíso, Santiago y la región del Libertador Bernardo Higgins. Entonces no teníamos gente. Estos incendios de primera, de sexta generación deben ser atajados idealmente dentro de la hora siguiente a que se generan. Entonces usted no puede tener dotaciones que va a incrementar en el tiempo. Yo escuchaba al subsecretario del Interior, entonces no estoy diciendo ninguna infidencia porque lo conversé con él, se lo dije, cómo daba cuenta pública un día domingo, 2 semanas después de que habían partido los incendios, y el subsecretario daba cuenta que teníamos 10.000 personas trabajando, más de un centenar de aviones, una cantidad impresionante de maquinarias. Entonces le decía, Manuel, el problema es que lo tenemos 2 semanas después. La gente se murió en las primeras 48 horas. La gente la- prácticamente de las 200.000 hectáreas que se quemaron, 160.000 se quemaron en las primeras 48 horas. Entonces la respuesta tiene que ser distinta, porque yo entiendo que el fin del trabajo de todos nosotros que somos trabajadores del Estado de Chile y por lo tanto trabajadores que apuntamos a generar bien comunes es recoger aprendizajes para que a partir de esos aprendizajes podamos tener una mejor respuesta para cada una de las personas, porque la mala noticia es que esto va a continuar. Entonces, necesitamos tener una CONAF que trabaje las 24 horas del día, que tenga más dotación de trabajadores, porque tienen más dotación las empresas forestales y por lejos los que más dotación aportan son los bomberos. Los bomberos dispusieron 5.000 personas para trabajar. 5.000. La gente de la CONAF es menos. Incluso, si vamos a la lámina siguiente, podemos darnos cuenta que la CONAF nos habla de brigadas, no nos habla de personas. No hay ningún documento oficial que digan cuántas son las personas que trabajan con la CONAF. Y perdón, voy a hacer algunas observaciones respecto de la CONAF y siempre que las hago digo lo siguiente. Tengo el mayor de los respetos y admiración por Rodrigo Jara, que es el director regional de la CONAF, y por el grupo de personas que trabajan ahí. Lo que pasa es que lo imposible no está obligado a nadie, son pocos, tienen menos tecnología que la que tienen las empresas forestales, tienen menos medios, entonces es imposible que puedan cubrir, no por falta de valor ni de compromiso, es más, los combatientes del fuego de la CONAF son temporeros. El Estado financia temporeros a través de la Corporación Nacional Forestal que empiezan a ingresar en noviembre, algunos en diciembre y otros en enero, y los empiezan a desmovilizar según la forma que los van tomando en febrero y marzo. El sector forestal hace muchos años ya tiene al personal que está trabajando en combate todo el año. ¿Qué es lo que se necesita? Porque si usted tiene 8 meses de incendios, los otros 4 meses restantes lo que tiene que hacer es activar la red comunitaria, que es una ayuda enorme para que no se arranquen. Entonces uno debiera internalizar a toda la gente. Mi crítica no es a las personas, mi crítica es que el procedimiento, el proceso que tenemos definido,
servía para lo que nos ocurría hace 2 décadas atrás, no para el problema que está viviendo la humanidad hoy. En cambio, la Corma nos dice, pusimos 1.312 personas, 21 aeronaves, y a eso hay que sumar la ayuda internacional. La ayuda internacional fue vital. No hay país en el mundo que no tenga que recibir ayuda internacional. Canadá estaba recibiendo ayuda internacional hace 10 días atrás, y Canadá es una nación rica. Nosotros no lo somos, pero no se puede prescindir de ellos porque vienen con gente que es experta en este tipo de incendios que están ocurriendo en todo el planeta. Fíjense que eh, sí, ahí se produce. Les voy a contar una historia que es real. No sé, señora Clara, si estábamos ese día juntos, pero eh, ¿se acuerda? Si es que se acuerda, cuando casi se nos arrancan los incendios hacia la zona de Coronel, que quedó a 400 metros del pueblo, y ahí ya era quemar una comuna de 100.000 habitantes, no era un villorrio. eh, los señores de Portugal, que habían llegado recién, pidieron permiso para poder trabajar de noche, porque la CONAF, de acuerdo a los protocolos que tienen con sus sindicatos, no trabajan de noche. Eso es un error, porque en esta nueva tipología de incendios, la, la, eh, en la noche baja la temperatura, no tanto, igual siguen avanzando, porque antes no avanzaban los incendios de noche. Hola, ¿cómo estás? María Candela. No avanzan los incendios en la noche. Entonces es muy importante, en la zona de Patagual, que es de donde es la diputada Candelaria, eh, eh, cuando casi se nos arrancan los incendios de esas noches que fueron terribles, 3, 4 noches realmente muy espeluznantes. Los únicos que estaban eran los bomberos y algunos brigadistas forestales de las brigadas privadas. Eh, repito, no es de maldad de la gente de CONAF, tienen un protocolo que no obedece a la realidad de ahora, y además es poca gente. Como es poca gente, eh, para que usted pueda combatir el fuego y no corra el riesgo de morir por agotamiento, de quedar más expuesto a lesiones por agotamiento, usted tiene que tener más dotación para cubrir los turnos, los relevos que se requieren. Voy a volver a eso porque hay una innovación regional que estamos haciendo con CONAF en esa materia. Eh, vamos, tenemos vamos a los incendios cuando parten. Yo estaba en Santa Juana cuando, esto es el día viernes 3, cuando llegó la alerta de que había que evacuar la zona de Río Lía. Yo vi la alerta llegó, es real. Eh, lo que también debo decir, sí, como aprendizaje a la mejora continua, es que la alerta no decía hacia dónde había que arrancar. Eh, entonces, es perfectamente posible, o por lo menos existió un riesgo de que personas evacuaran hacia un lugar que no correspondía. Eh, esto no es ilógico. Julián, que me acompaña acá y que estuvo a cargo del proceso de reconstrucción de los incendios del 2016-2017, me decía que claro, en materia sísmica hay una cultura mucho más desarrollada y que se perfecciona mucho eh, la calidad de la infraestructura después del terremoto del 39, en los riesgos de tsunami después del tsunami del 2010. Eh, eh, entonces uno sabe para dónde se tiene que arrancar. Está pintado en el suelo, se han hecho ejercicios, pero para incendios, lo que quiero decir es, la zona rural en general es desconocida para el Estado chileno, es muy desconocida. Eh, entonces, ahí hay un aspecto que se debiera mejorar, porque debo decirles que el patrón de comportamiento de los incendios es más o menos el mismo. Se queman los mismos lugares, los fuegos parten en las mismas partes, y el recorrido de los incendios es por arriba de la cordillera Nahuelbuta, de sur a norte, desde Nacimiento hacia San Pedro, eh, al margen norte del Biobío, parten por la zona de Laja San Rosendo, y de ahí se expanden, pueden tomar Hualqui, Yumbel, Quillón, o si no, se pueden meter a la reserva Nonguén. Y de ahí saltan al sector de atrás de la cárcel de Concepción, y de ahí toman hasta Coilemo. Y la otra zona de incendio es la que se da Negrete, y la precordillera. Entonces, eh, lo que estoy diciendo es que los incendios se comportan igual en las últimas décadas.
Eh, Después, dije lo de los brigadistas. Y lo otro que nos dimos cuenta que pasa en el sitio del incendio es que estos funcionarios municipales de los que hablé, encargados de emergencia, salen con el alcalde y el alcalde tiene la intención de ir a ayudar a ver. eh, y eso tiene mucho que ver con la naturaleza de electo popularmente y de estar con la gente, ¿cierto? A organizar, porque hay gente que se resiste, que no quiere salir. Pero el sistema de Senapred está hecho para que se pida ayudas a través del alcalde. Entonces, si el alcalde está en terreno, el alcalde y su jefe no están pidiendo medios a tiempo. Eh, y ahí se pierde horas. Recuerden, hay que apagar los incendios las primeras 24 horas. Eh, entonces, si eso ocurre, tenemos un problema bien grave, porque las ayudas se piden a destiempo. No se constituyen los comités comunales como Senapred supone que va a ocurrir. Y cuando se quiere pedir maquinaria se da el siguiente flujo. El alcalde anda en terreno y dice, hay que traer maquinaria acá. Hay que pillar al jefe de emergencia. No hay señal telefónica. Una vez que se pilla al jefe de emergencia, el jefe de emergencia se tiene que ir a la municipalidad y enviar el despacho a Senapred. Senapred, una vez que recibe esto, se lo deriva al funcionario de la dirección de vialidad, que tiene que pillarlo sentado en la oficina. Si lo pilla sentado en la oficina, este señor se lo manda al señor de la global complementaria. Y ese señor de la global complementaria, que en general tiene 5 o 6 máquinas, tiene que disponer de alguna de esas máquinas para llegar en ayuda. Bueno, pasan 3 días. Pasan 3 días, eso es lo que ocurre. Y además, como teníamos 221 incendios, funcionando con las globales complementarias, que si las sumamos no son 50 máquinas, no da, está mal pensado, está mal diseñado. Esto no en este gobierno, en todos los gobiernos. Eh, lo que se requiere entonces es reaccionar bien hacia adelante. Vamos, eh, ¿para qué le voy a decir que los caminos secundarios no están mantenidos? ¿Para qué voy a decir que los caminos vecinales son un desastre? Eh, el- entonces, tenemos un problema. El Senapred, voy a hacer un juicio, ¿ah? Usted, porque estuvimos la otra vez en la comisión investigadora de Sename Mejor Niñez. Es más o menos, aquí pasa lo mismo. Senapred es la ONEMI. La gente que trabaja en Senapred es la misma que trabajaba en la ONEMI. Buenas personas, bien comprometidas, pero 15. 15. Y son expertos en gestionar contingencias medianas. Productos de problemas de probidad que se dio en años anteriores, ya no hay acopios regionales. Los acopios son centralizados. Senapred es altamente centralizado. Eh, y, y lo que ocurre es que cuando se produce un descalabro de esta naturaleza, que toma más o menos 3 semanas, el pobre señor que es director de Senapred, del que tengo el mayor de los respetos, creo que es un funcionario muy valioso. eh, Ese pobre señor no solo tiene que estar despierto todo el tiempo, sino que además se tiene que manejar su vehículo. Eh, o sea, el, si nos evaluara a alguien, al Estado, al Ministerio del Interior en este caso, en la calidad de empleador, es un muy mal empleador. Si eso fuera una empresa, estaría multada. Eh, entonces tenemos un problema ahí porque no se carece, no se cuentan con equipos humanos adecuados. Y voy a adelantar un concepto. Y además después a Senapred se le carga la respuesta temprana, la habilitación. Y la gente que tiene ahí no tiene condición. Usted necesita tener un equipo especial de gente experta en administración y finanzas que haga los procesos de administrativos que son distintos a los de coordinar respuestas a las emergencias o de pedir ayudas. Eh, Vamos a la siguiente. Eh, bueno, como cuando pasa este problema, y habiendo tenido algunas horas de vuelo en varias catástrofes anteriores, yo ofrecí a la mesa ir a activar los comités comunales de emergencia. Y a eso me dediqué la primera semana, los primeros 10 días, porque eh, eso significaba que el flujo de requerimientos de ayudas empezaba a fluir. Entonces me dediqué a eso junto con parte del equipo y, y la verdad que nos permitió también hacer una segunda cosa, vamos a la siguiente nomás. Eh, ya. Déjame. Lo otro que le ofrecimos al gobierno,
en primera instancia el presidente de la República, luego al subsecretario Monsalves que llegó, luego llegó el ministro de Obras Públicas. Tuvimos como cinco, porque después del ministro de Obras Públicas llegó el ministro de la Vivienda y después estaba el subsecretario de Desarrollo Regional. Eh, ahí hay un problema, porque el, el- cuando usted le ponen una persona encima y le rotan reiteradamente a esa persona, eso genera que hay que repetir la conversación, hay que contar la historia, se tiene que entender. eh, entonces, eso es un problema. Pero lo que quiero decirle es que, dado que el gobierno iba a hacer algunas ayudas y que uno tiene conocimiento de que siempre queda gente fuera, porque si eran 3.300 las estructuras dañadas y las mediaguas que íbamos a entregar eran 1.200 y tantas, eh, algo pasa, ¿cierto? ¿Cómo le dice usted al señor que se le quemó la vivienda y que estaba en terrenos que no permitía la ley llegar a ellos? Entonces, el concepto que manejamos siempre con el gobierno, hasta pasando por la delegada Zaval también, es el GORE va a ayudar a aquellos que no reciben ayuda del Estado, de los ministerios, de los sectores. De tal manera de evitar duplicidad y también evitar que se quede gente que fue afectada, porque alguien me decía el otro día, oiga, ¿sabe que yo sí me dicen que tengo segunda vivienda? En realidad he vivido todo, yo vivo hace muchos años acá en el campo, en Santa Juana. Sí, pues que yo me separé, entonces la otra casa vive mi señora con mis hijos. O sea, el problema es de la vida real, no es el señor Frescoli que aparece de repente. Eh, es un problema real. Entonces, pero entiendo que no me pueden ayudar con una casa nueva porque yo ya tuve subsidio, pero lo que me pueda dar me ayuda. Eh, y entonces ahí surge un segundo problema. Senapred no es especialista en reconstrucción. Senapred tiene un mandato, primero que es centralizado. Eh, Nos encontramos con la delegada Dresner, anonadados los dos en una reunión que nos hizo el subsecretario Monsalve con el subdirector de Senapred, donde nos decía que tenían 4 empresas para cubrir las viviendas que se habían quemado con Mediaguas. Entonces nosotros dijimos, oiga, pero si acá tenemos 70 empresas, y no lo estoy inventando, Julián hizo y trabajó con 70 empresas y logró parar todas esas casas que se quemaron en el incendio de 2016-2017 en un mes. Las viviendas definitivas se tardan un año y medio, pero se pararon en un mes, mes y medio, estaban todas listas. ¿Por qué? Porque recurrimos a proveedores locales. Bueno, acá se trabajaba con 4, bueno, como Gran Gracia nos dijeron vamos a meter a Sodimac, después Sodimac eran problemas, después que eran 8. Eso está mal diseñado también, eso está mal diseñado. Eh, y eso es un aprendizaje porque este verano vamos a volver a tener incendios. Entonces, mi afán no es aportillar, mi afán es mejora continua, porque al final nos debemos a las personas. Eh, y y además el mandato está parcial, porque cuando a uno le dicen hágase cargo de una pega, la tiene que hacer completa. Una mediagua que se dice que trae un water, eh, si ese water no está conectado a una fosa séptica, le quita espacio a la casa. Eh, y si esa casa no tiene el encargo, el proveedor de ponerle agua y electricidad, es un problema. Al día de hoy eso no se termina de resolver. Estamos en junio. eh, Se terminaron de parar las estructuras en los primeros días de junio. Eh, el- el- pero, pero eso tiene que ser un encargo. Eh, Nosotros creemos, y aquí me estoy desdiciendo de lo que dije cuando empecé a trabajar en esta pega, yo estaba feliz de no estar a cargo de la emergencia. Nosotros llegamos a la conclusión, a punta de hechos, de que las emergencias tienen que estar en los gobiernos regionales y no en el gobierno central, ni en sus derivaciones. ¿Por qué? Porque se debe aplicar lo mismo que en las municipalidades. En las municipalidades es el alcalde o alcaldesa independiente de su color político. ¿Por qué? Porque es el principio democrático el que prima y segundo, el conocimiento real del territorio. Eh, eh, Creemos, yo confieso, yo era contrario de esto, por aprendizaje, porque es mucha pega, pero creemos que eso ayudaría mucho. Por cierto, no es reemplazar lo que existe, es entregarle la responsabilidad primaria en esto para poder
ir a buscar empresas más rápidos para darle un soporte de compra que no tiene Senapred, porque no estoy pensando en contratar miles de personas más, sino que optimizar lo que tenemos. Vamos. Eh, las viviendas provisorias efectivamente han aumentado. De hecho, ya no son media agua en estricto rigor, son aguas, porque tienen caída hacia los dos lados. Pero, pero no podemos seguir funcionando con un sistema centralizado. Eso es un error, eso perjudica a la gente. Las casas, la gente se mojó en abril, se mojó en mayo. Las mediaguas compradas centralizadamente a muchas se les voló el techo. Eh, eso lo sufren las personas. ¿Ah? Eh, bien, eh, vamos a la siguiente nomás porque me estoy poniendo abusivo. Al presidente, ahí estuvimos junto a Luciano y a Óscar en Ñuble, nos reunimos para el día del natalicio de Prat, los primeros días de abril. Eh, Ahí le hicimos una manifestación. Yo quiero hacer un reconocimiento, ¿ah? La ayuda que se entregó como bono, yo le digo bono en seres, pero ese depósito que se hizo a las cuentas RUT fue una muy buena medida, muy oportuna. Eh, Llegó a tiempo para que la gente pudiera paliar sus primeras urgencias. Pero, ya, pero el aprendizaje nuestro, dijimos, fue, presidente, delegada presidencial, delegado interventor, delegado complementario, a todos, de Daniela al presidente. Eh, el Estado de Chile no conoce ni la cordillera Nahuelbuta, ni la depresión intermedia rural, ni la precordillera andina. Los servicios, los ministerios no los conocen. Y como no los conocen, eh, se va a pagar plata de más y vamos a llegar tarde en todo. El mismo mecanismo que hizo el Estado para depositar a las personas el 1,5 millones o 750,000 pesos, si se lo hubieran traspasado a las personas el costo de las mediaguas, porque todas estas casas, debo decirle, presidente, diputados y diputadas presentes, toda esa gente es autoconstrucción. No hay nadie que sea autoconstrucción. Incluso le podría decir, esto es una experiencia del Biobío, en el Biobío el Ministerio de Vivienda que construye la ciudad en sucesivos gobiernos de izquierda y de derecha y de la concertación, se han tenido que destruir como 15,000 casas y departamentos. En Talcahuano, en Coronel, en Chihuayante, en muchas comunas se han tenido que, porque han quedado mal hechos. La mayoría se han hecho bien, pero eh, bueno, la gente del campo no se le vuelan los techos porque construyen, porque todos son agricultores y maestros a la vez. Ellos son los que paran. O sea, esa construcción les cuesta los 20 o 25 millones de pesos que cuesta en la media agua, habría sido la casa definitiva de una. Eso es un aprendizaje que hay que tenerlo. No, no es que uno se pase a la política del voucher por pasarse por razones ideológicas. No, 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 no. Es eminentemente práctico. Muchas de las gentes con ayudas solidarias empezó a parar sus casas como pudo. Eh, entonces, ese es yo creo que hay que incorporarlo, porque el camino que usó el Estado de Chile fue muy bueno, el gobierno también en particular, en esa primera instancia. Entonces, no hay que perder una buena oportunidad, porque las políticas públicas tienen que ser buenas, pero tienen que llegar a tiempo. Eh, el proceso de la reconstrucción, ya lo mencioné, dale, mire, esa es la superficie de lo quemado. El gran y más terrible de los incendios, el que parte. Ahí como no queremos invadir la zona de Luciano, no pusimos que el incendio no lo mandó él, po. Pero yo creo que Luciano algo tenía con nosotros. Sí. El, y, pero ahí está el de Punta Lavapié marcado, ese terrible y horrible incendio de la noche, el 1 al 2. Está todo Nacimiento y Yumbel, donde ustedes estuvieron constituidos, que aprovecho de agradecerle además por haber hecho esa gestión, el riesgo que tuvo a Coronel a 400 metros de quemarse. Eh, bueno, ahí están los incendios. Hay lugares, Quilleco, que no están ni siquiera en los reportes. Quilleco lo defendieron los bomberos y brigadistas de Arauco. eh, la CONAF no llegó a muchos de los incendios de la provincia de Biobío, no por maldad, porque no tenían personal para llegar, ni medios. Y, y ¿saben qué? Esta gente combatía el perímetro del incendio y las pavesas saltaban. Los que conocen la zona, usted diputada es de la zona, Joana también, las pavesas saltaron la ruta y se iban hacia el pueblo. Salieron del orden de 1,000 personas quillecanos a apagar las pavesas.
Hay un desafío, por eso lo menciono, en trabajo comunitario que articula la zona de Paraguay, en los Altos del Laja, Ribera Sur, fue, sí, así el alcalde corrió riesgo de vida, tuvo que terminar en el agua. Eh, es comunitario, ahí hay un desafío enorme. Bien, vamos. Nosotros estructuramos un plan como gobierno regional, lo aprobamos el 7 de febrero, intentamos rápidamente reaccionar, lo mismo hicieron Luciano y Óscar en sus presentaciones, eh, y en ese plan comprometimos 50.000 millones de pesos. Es una cantidad importante de recursos si uno piensa que está destinado, las víctimas son un poco más de 7.000 personas, pero en el fondo es un plan que trata de cubrir la región completa, eh, y que del cual voy a dar línea ahora y voy a ir contando algunas cosas que ya han ocurrido. Vamos. Eh, Básicamente estamos comprando, a ver, Oscar hablaba de que hemos estado conversando, tenemos una mesa de trabajo que ya lleva 8 o 9 reuniones, donde nos reunimos a puertas cerradas, bomberos, CONAF, Corma y gobierno regional, y lo que nos dijimos fue qué aprendimos y qué brechas tuvimos. Y de esa conversación, eh, juego la verdad, dijimos, de, de esta cantidad de problemas, ¿cuáles podemos resolver nosotros sin pedirle ayuda a Santiago? Y eso, vamos, porque lo voy a ir explicando. Dijimos, hay una cantidad de iniciativas que habíamos conversado antes, no estábamos tan perdidos, para comprar camiones de aljibe, para comprar maquinaria que pudiera abrir caminos. En el fondo, entre el lineamiento uno y 2, lo que estamos diciendo es que a cada comuna le estamos dotando de una mini dirección de vialidad para que no se produzca el problema de tener que andar persiguiendo al señor de la global complementaria. ¿Ah? Para que lo que se demoraba 3 días se pueda obrar rápidamente en cosa de horas. Y hay un kit básico que camión aljibe, retro, ¿cómo se llama la que tiene rodillo compactador? Motoniveladora, en algunos casos camión pluma, porque es la extensión de camión cama baja. Entonces, bien. Después, había otra cosa que estaba en el equipamiento municipal que tú me dijiste que había, También tenemos ahí, bueno, camionetas de primera acción. camioneta de primera respuesta, porque hay algunos lugares donde no se entra si no es en camioneta. Y si hay que hacer evacuaciones o hay que llevar cosas, se necesita ese tipo de ayuda. Después dijimos FRIL. Creamos una línea especial de FRIL, son proyectos de hasta 200 millones de pesos, más o menos en promedio. ¿Para qué? Para habilitar lugares donde se puedan instalar helipuertos, para poder generar zanjas en ríos, para que los helicópteros con sus Bambis puedan sacar, tener menos desplazamiento, menos todos los incendios que se generaron en torno a Mulchen, teniendo el río ahí, habrían podido tener un trabajo, las brigadas aéreas más efectivo que si que yendo a buscar a lagunas, no sé, a las mellizas. ¿Ah? Se pierde tiempo, el tiempo es muy peligroso. Apoyo social a familia, esto es básicamente para las personas catastradas, que no cubre los planes del gobierno por algún tipo de inconveniente. Lo mismo en reactivación productiva, es exactamente el mismo concepto, pero enfocado en gente productiva. Entonces, nosotros recibimos ahora en mayo los catastros del gobierno que nos dijeron quién eran los afectados, y nosotros antes habíamos hecho la creación presupuestaria, la aprobación del marco, el tipo de iniciativa, y ahora con los catastros estamos empezando siempre con las municipalidades a cruzar. Eh, Restauración agroecológica, esto básicamente es porque ustedes, eh, a lo mejor ya lo deben saber muy bien, pero los pinos se queman y tiran esporas, y luego sale un tipo de maleza que hace inservible el campo. Para nada, no sirve para nada, ni para que se lo coman los animalitos, entonces hay que limpiar eso. Y además vamos a cuidar algunas especies, eh, que en algunas intervenciones particulares, y tenemos una iniciativa para hacer algo de economía circular con cooperación del gobierno británico, de la corona británica que nos ha gestionado nuestra embajadora. Eh, Va a terminar siendo un mercado probablemente diseñado por arquitectos de la corona. En reconstrucción de infraestructura y educacional, nosotros las enumeramos al principio, pero básicamente lo que hizo Julián fue coordinar con el Ministerio de Educación y con los comités de agua potable rural la resolución de esos problemas. Y esos 18.000 millones de pesos, que yo creo que van a ser un poquito más de 20.000, es cómo nos vamos a preparar para el futuro.
Y en eso esperamos hacer una jornada de trabajo para dar a conocer esto eh, hacia, esperamos los primeros quincenas del mes de julio, y en esa jornada vamos a hacer un cónclave de todas las partes que están involucradas en esto para contar lo que hemos aprendido de los incendios y qué lo debemos hacer. Vamos, porque ya se me acabó el tiempo. Brechas. Senapred necesita ser intervenido, los gobiernos regionales debieran tomar la responsabilidad de presidir estos comités y ser responsables de las emergencias, porque además nos corresponde la planificación global. Eh, ya hemos aprobado recursos para que CONAF pueda instalar una brigada de combatientes nocturnos. Lo aprobamos la semana pasada. Este sábado entregamos a los bomberos 680 equipos de respiración autónomos que pesan 15 kilos y no 40 como los que están usando. Encargamos a Marruecos la confección de uniformes para bomberos, porque si los brigadistas de los forestales eran 1000 y fracción, y los bomberos eran 5000, nuestra principal arma para aprender y para cuidar está en bomberos. Pero bomberos van con uniformes de incendio de ciudad. Necesitan usar la misma ropa que usan los combatientes brigadistas de CONAF o de CORNA. Eh, el, Después, fíjense que la Corfo fue creada como Corporación de Fomento y Reconstrucción después del terremoto de Chillán. Hoy día no hay un organismo encargado de la reconstrucción en Chile. Quizás lo que más se podría parecer a eso, porque Senapred no lo hace bien. Y después cuando usted empieza a actuar entre distintas instituciones, cada institución, el pedacito del Ministerio de Economía conversa poco con el del Ministerio de Agricultura, menos de lo que se necesita. Usted debe tener un dueño del problema. Y si es la reconstrucción, lo que más se podría parecer es el Fondo de Infraestructura, que ahora se llama Desarrollo País, si no me traiciona la memoria, pero no hay algo bien estructurado en la materia. Ahí hay una oportunidad de mejora importante. Podrían ser los gobiernos regionales también. Eh, eh, Tenemos un problema con la planificación. Los planos reguladores comunales toman una década en ser aprobados. Y así es. Y además, eso es Ministerio de Vivienda. Uno debiera reducir todos esos tiempos, es decir, esto debiera demorar no más de un año, para poder definir las zonas que se deben intervenir. Y en segundo lugar, algo que se necesita, que es la planificación de las otras zonas. Bueno, no se pueden hacer los planes, que es una competencia corea, no se pueden hacer los planes, ¿cómo se llaman? Los planes regionales de ordenamiento territorial, porque el reglamento aún no ha sido entregado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Eh, bueno, hay que tener cuidado, que era lo último que decía, hay que tener cuidado con las zonas rurales también, porque como demostré en la primera lámina, lo que se quemó no, o sea, si 60.000 hectáreas de 200.000 que se quemaron son de las industrias forestales grandes, nuestro problema es que, esto es dato país, la superficie que tienen las industrias forestales son 2,5 millones de hectáreas. Las superficies de bosque nativo son 14 millones de hectáreas en buena hora, porque después de esta implementación ha aumentado la cantidad de bosque natural después de 50 o 60 años, porque la política forestal de Chile viene del presidente Alessandri, la mantuvo el presidente Frei, el presidente Allende dijo va a ser el nuevo cobre, y por eso además el presidente Allende crea la CONAF en el año 70, y luego el presidente Pinochet le da otra, o el dictador Pinochet, según quien quiera escuchar, porque mi afán es comunicarme, no pelear. Oiga, el tema central es que la región del Biobío vive de la riqueza forestal. No tenemos, o sea, 100.000 empleos en la región del Biobío, 300.000 empleos en Chile. El 70% de nuestras exportaciones portuarias son madera y productos derivados. Entonces, para nosotros, si Lota cerrarlo, el sistema carbonífero cerrarlo, hizo la pérdida de 10.000 empleos y hasta el día de hoy tenemos 20.000 proempleos, yo no me imagino cómo se podría prescindir de 300.000 personas trabajando. Ahora, la solución debe ser doble, en mi opinión. La primera, ya tengo que terminar, la primera es que
los 14 millones de hectáreas rurales necesitan manejo, porque los incendios se rascan, sí, los incendios se arrancan por el suelo, saltan por el aire, pero Sí. se propagan por el suelo. No hay manejo forestal de los bosques nativos. Además que una fracción de esos bosques nativos están en propiedad de personas eh, de particulares, además. Si nosotros creemos que solo regulando al sector forestal, industrias grandes nos vamos a hacer, están haciendo trampa en el solitario, porque es la parte fácil. De hecho, son los que más se autorregulan. Eh, y una buena cantidad de bosque artificial de esos 2,5 millones de hectáreas, que en realidad ahora son 2,100,000, porque los sucesivos incendios han hecho pérdida y además tenemos zonas, no es materia de esta comisión, sin jurisdicción del Estado, producto del terrorismo y la violencia rural. El, entonces, el 2,100,000, tenemos un problema que nos va a golpear mucho en la capacidad productiva, pero no, de nuevo, traté de demostrar que los incendios parten en un lado y terminan en otro, y en el camino agarran lo que pasa. Y finalmente tenemos un grave problema con la intencionalidad. Venía hablando con Rodrigo, con el- el director regional de CONAF, y me decía, la intencionalidad en el Biobío es del orden del 70%. El promedio país de intencionalidad es del 25% y fracción. Claro, pero el promedio país toma la Antártica, toma Arica, Iquique. El- en nuestra región hay un problema distinto, que quiero decir además que no es solo problema mapuche, porque esa foto que está ahí es de la zona de Coronel. Eh, Esos fuegos que están en orden ahí son de Coronel. Coronel no es una zona donde tengamos conflicto indígena. Lo que tenemos es un robo incesante de madera, que no es el robo industrial de madera, este es el robo para calefacción. Y estos fuegos, eh, yo no puedo aseverar esto porque habrá una investigación que tendrá que demostrarlo, pero se produjo justo después que una banda que se dedicaba al robo de madera para fines habitacionales de calefacción, porque en febrero es cuando se vende esa madera, porque la gente la copia para tenerla seca en sus casas. Esta gente, al otro día que se produce esa detención, se producen esos incendios en línea que estábamos viendo. Termino diciendo que estuve hace un mes, poquito más, en Australia, en Sydney, para ser exacto. En Sydney se produjo un incendio tan terrible como el nuestro hace 3 años atrás. Eh, Ese señor que está ahí, el de camisa blanca, es el jefe de esa unidad. Eso, si uno lo compara, eso es una gran estructura. En esta organización trabajan 72,000 personas, 2,000 son, son funcionarios asalariados, 70,000 son voluntarios que están distribuidos en distintos lugares. Ellos llegaron a la conclusión de que habiendo incendios de sexta generación, no pueden tener esta política de sábanas cortas o de estar arrendando en el hemisferio norte lo que se debe usar en el hemisferio sur, porque con incendios de 5 meses más un traslado de un mes, que es lo que toma en barco traer los equipos, no, ellos dijeron, tenemos que tener in-house. Y por lo tanto tienen 2,000 brigadas estructuradas, así distribuyen a sus voluntarios a lo largo de toda esa provincia. No es de Australia completo, es los de Sydney. eh, 4,000 carros, 150 aeronaves, desde las chicas a los supertanques. Los supertanques sirven para enfriar. Las chicas sirven para controlar. Son mucho más efectivas, pero se necesitan los dos tipos. Y por cierto, ellos, esa sala, permítame pararme un poquitito, diputado, puede que me eche a perder la grabación, pero se fija acá lo que está ahí, son eso, lo que está mostrando ahí, esas cámaras de televisión que se ven, es porque ellos en una sala gigantesca, donde tienen mesa para cada servicio público, si tiene que llegar vivienda, si tiene que llegar salud, si tiene que llegar energía, el que sea, tienen sus estaciones de trabajo, no como tenemos nosotros en nuestro ONEMI, que es una mesa. Esta sala es más grande que la ONEMI de la región del Biobío. Eh, y para conversar, no, ellos dicen todos en el mismo lugar, todos con la misma pantalla y todos los canales de televisión en vidrios transparentes mirando lo que se trabaja. ¿Por qué?
porque buscan la máxima coordinación y limitar las fake news. La desinformación también es un problema gravísimo, y esta gente está disponible para poder cooperar con Chile. Esas son las pantallas que se ven ahí, estamos al revés con parte de la gente que es combatiente, eh, y de verdad es una experiencia que vale la pena mirar. Obviamente uno no es el mismo país, las condiciones. Yo le doy el dato. Y esa creo que es la última lámina. No quiero abusar más del tiempo de ustedes.